capítulo 6, versículo 1 al 8, dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Que Dios bendiga y honre su palabra en esta mañana. Hoy estudiaremos un pasaje en la que muchos teólogos lo han considerado como el pasaje más difícil del Pentateuco y algunos más difícil de la Biblia. ¿Qué es eso de que los hijos de Dios tomaron mujeres de las hijas de los hombres? ¿Y qué es eso de que existían gigantes en la tierra? ¿Y qué es eso de que Dios se arrepintió? Pasaje difícil, hermano, difícil. Sobre este tema hay dos diferentes puntos de vista aún entre los teólogos más serios y más bíblicos. Sin embargo, con la ayuda del Espíritu Santo y aferrándonos al contexto del pasaje, trataremos de ser lo más bíblico posible, respetando a aquellos hermanos que piensan diferente. Ya vimos en el capítulo 4 y capítulo 5 el desarrollo de dos descendencias totalmente distintas y opuestas. La primera, la descendencia de Caín, que representa la simiente de Satanás. Una descendencia orgullosa, humanista, inmoral y violenta. La segunda descendencia, la descendencia de Set, que representa la simiente de la mujer de donde vendría Cristo. Dos descendencias opuestas y totalmente diferentes. Una descendencia, la descendencia de Caín, una descendencia malvada, la descendencia de Set, una descendencia piadosa, humilde, que invocaba el nombre de Jehová. Es decir, ellos adoraban a Jehová. Y mientras estas dos descendencias iban progresando en la multiplicación de personas, a la par también iba multiplicándose el pecado y la maldad en este mundo. Más personas, más pecado. Y la maldad llegó a un nivel tan alto que Dios tuvo que decidir destruir toda la raza humana, excepto a Noé y su familia. Era tan grande la maldad que Dios decidió destruir a toda la raza humana, dejando solamente a una familia libre de ese juicio. Ahora bien, el pasaje que hoy lo estudiaremos, vamos a considerarlo como si estuviéramos en una corte judicial, ya que veremos tres declaraciones del juez del universo, de Dios, contra la humanidad. En primer lugar, vamos a ver la acusación. En segundo lugar, vamos a ver las pruebas de esa acusación. Y en tercer lugar, vamos a ver la sentencia. Entonces vamos a comenzar con nuestro primer encabezado, la acusación. Versículo 1 al 4. Este es un punto muy extenso. Vamos a ver la acusación de Dios contra la humanidad. ¿Qué dice el versículo 1 al 4? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas,
que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En primer lugar, vamos a considerar la acusación de Dios. Como ustedes saben, Moisés es el autor de Génesis, y no solo Moisés registra la multiplicación de la raza humana, sino que también registra la multiplicación de la maldad de los hombres. Y la acusación de Dios se encuentra específicamente en el versículo 3, donde Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios aquí acusa a la humanidad de ser carne o ser carnal. Este término carne no es un término bueno, es un término malo y pecaminoso. Dios aquí no está diciendo que el hombre está hecho de carne, sino que Dios está acusando a los hombres de ser carnales y no espirituales. Porque en el versículo 5, esa carnalidad se describe con la maldad que Dios estaba viendo en la raza humana. ¿Qué dice el versículo 5? Y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios aquí está acusando a los hombres de ser malos, malvados y rebeldes. Y también lo está acusando de haberse unido en matrimonios mixtos. Y por este pecado específico, Dios no solo decide reducir la edad del hombre, sino que también Dios decidió exterminar la raza humana. Recordemos que hasta ese entonces los hombres llegaban a vivir cerca de 900 años. Matusalén vivió 969 años. ¿Y por qué tanta edad al comienzo? Porque las personas tenían que multiplicarse, tenían que llenar la tierra. Ese había sido el mandamiento de Dios a Adán y luego se lo da a Noé. Ahora bien, aquí entramos en un pasaje que ha traído mucho debate durante siglos. ¿Quién eran los hijos de Dios y quién eran las hijas de los hombres? Este es un debate que trae siglos, hermanos. Inclusive algunos padres de la iglesia tenían una postura que yo considero que no es bíblica, pero lo respeto. Hay dos posturas principales que yo después voy a dar mi postura, pero respetando a aquellos hermanos que piensan diferente, en cuanto a quién eran los hijos de Dios y quién eran las hijas de los hombres. La postura número 1 dice lo siguiente, esta postura dice que los hijos de Dios eran los ángeles, porque en el libro de Job, en 3 lugares, a los ángeles se les llaman los hijos de Dios. Los que estamos leyendo la lectura de los libros poéticos, en esta semana hemos pasado por esos versículos. En el capítulo 1, versículo 6, en el capítulo 2, versículo 1, y en el capítulo 38, versículo 7, aparece en el libro de Job que a los ángeles se les llaman los hijos de Dios. Los que defienden esta postura usan pasajes del Nuevo Testamento como 1 Pedro 3 y Judas 6. Ellos dicen que estos hijos de Dios eran los ángeles que se llegaron a las hijas de los hombres. Por ejemplo, en la primera carta a Pedro habla de espíritus encarcelados. Según este pasaje, dicen ellos que se trata de ángeles que desobedecieron a Dios casándose con mujeres de los cuales nacieron gigantes.
Judas, por otro lado, habla del juicio de Dios sobre los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los que defienden esta postura afirman que fueron ángeles que bajaron a la tierra y tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Resumiendo, esta primera postura afirma que fueron ángeles que desobedecieron a Dios, abandonando el cielo para casarse con mujeres hermosas y de esa manera corromper la humanidad, para destruir o poner en peligro la descendencia de la simiente prometida en Génesis 3:15. Satanás, al corromper la humanidad a través de estos matrimonios mixtos, él evitaría que nazca aquel Redentor, Cristo, que le aplastaría la cabeza en su futuro. El diablo, a lo largo de la historia, siempre ha querido destruir esa simiente prometida o mezclarla para que quede sin validez la promesa de la llegada de un Salvador. Cuando no pudo destruirla, él trató de mezclarla y de contaminarla. Ahora bien, esta postura, que dicen que los hijos de Dios eran los ángeles, por lo menos tiene 6 argumentos negativos que lo descalifican. Número 1. En toda la Biblia no hay ninguna referencia de que se haya producido aquí en Génesis 6 una relación sexual entre ángeles y seres humanos. Por lo cual, este es el único pasaje que podríamos afirmar que sucedió eso. En toda la Biblia no se dice absolutamente nada. Y esto no es un tema menor, si es que ocurrió así. Segundo argumento, el mismo Señor Jesús en su ministerio terrenal, él afirmó en Mateo 22:30, cuando se le preguntó acerca de la resurrección futura, él dijo lo siguiente: porque en la resurrección ni se casan, ni se dan en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles no se casan. Lo que está afirmando el Señor aquí es que los ángeles son asexuales, es decir, no tienen ningún interés y deseo de tener relaciones sexuales, porque eso es algo ajeno a su naturaleza. Los ángeles no tienen sexo, no son género masculino ni femenino. Además, los ángeles son incorpóreos, es decir, no tienen cuerpo de carne y hueso como lo tenemos nosotros, los seres humanos. Ellos son seres espirituales, mientras que nosotros, los seres humanos, somos carnales. No tienen cuerpo, son espíritus. Número 3. Es cierto que en el Antiguo Testamento a los ángeles se les llama hijos de Dios, pero nunca se les llama hijos de Dios a los ángeles caídos, ni siquiera a Satanás. Si estos ángeles tuvieron relaciones sexuales con mujeres, no estaríamos hablando de ángeles santos y obedientes, sino todo lo contrario. Estaríamos afirmando que estos son ángeles caídos. Estaríamos hablando de demonios. Y Dios no tiene como hijos a demonios. 4. Si los ángeles son asexuales, no tienen cuerpo de carne y hueso, ¿cómo se explica que esa supuesta unión con mujeres haya tenido como resultado embarazos? Eso es totalmente imposible. Los ángeles no se reproducen. Los ángeles son de una naturaleza diferente a la humana. 5. Si fueron ángeles caídos que se unieron a mujeres y de esta relación nacieron gigantes, y todos sabemos que esos gigantes perecieron en el diluvio, ¿cómo es que después del diluvio nuevamente aparecen ángeles?
En el libro de Números, cuando los israelitas fueron a inspeccionar la tierra de Canaán, quedaron asombrados porque vieron allí gigantes. Luego también vemos gigantes en los días del rey David. Aún el mismo David mató a uno de ellos, a Goliat. Y más tarde sus soldados mataron a otros gigantes. Esto muestra claramente que los gigantes no fueron el resultado de la unión entre ángeles y mujeres, si es que así sucedió. Si uno lee detenidamente el pasaje, se dará cuenta en un detalle muy importante. Fíjese en el versículo 4. Había gigante en la tierra en aquellos días, coma. Paramos ahí. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Ya había gigante antes de que se unieran supuestamente los ángeles con las mujeres. Ya había gigante. Y había gigante después. El hecho de que había gigantes en la tierra es un detalle que Moisés quiere dar y nada más. Es un detalle nada más, hermano. El centro de Génesis 6 no es los gigantes, es la maldad de la raza humana. Es un detalle que da. Es como cuando Jesús entró en el templo, en el libro de San Juan, dice Juan, era invierno, nada más. Es un detalle que da. Pero el tema principal de Génesis 6 no son los gigantes, es la maldad de la raza humana. Número 6. Cuando Moisés relata que hubo matrimonios mixtos entre los hijos de Dios con las hijas de los hombres, Dios en ningún momento acusó a los ángeles. ¿Se dieron cuenta? Dios aquí acusa a los hombres, a la raza humana, no a la raza angelical, si es que estos hijos de Dios eran los ángeles. Dios tendría que haber enviado juicio a los ángeles, no a la raza humana, porque fueron ellos que bajaron a la tierra y tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Pero Dios acá está acusando a la raza humana. Por lo tanto, eran los seres humanos que habían cometido esta maldad. Y es por esa razón que Dios reduce la vida de los hombres sobre la tierra y también determina destruirlos a todos, menos a Noé y su familia. Por lo tanto, esta postura no tiene mucho fundamento bíblico, hermano, pero yo respeto a aquellos que sostienen esta postura. Y hay hombres bíblicos, piadosos, que sostienen la postura de que fueron los ángeles. La postura número 2, la que yo personalmente sostengo, pero respeto a aquellos que piensan diferente. Esta postura número 2 tiene mucho sentido y está atada al contexto de lo que venimos estudiando. Génesis no habla de muchas historias. Génesis, como toda la Biblia, habla de una sola historia, la historia de la redención, la historia del Redentor prometido en Génesis 3:15. ¿Qué dice el contexto? Casi todo el capítulo 4 narra la descendencia del malvado Caín, una descendencia anti-Dios, una descendencia en que el centro de todo no era Dios, era el hombre. Y es por esa razón que aquí se le llama los hijos de los hombres. ¿Por qué los hijos de los hombres? Porque el centro de todo era el hombre y no Dios. Esta era una descendencia humanista. Todo giraba alrededor del hombre. Por eso son los hijos de los hombres. Era una descendencia anti-Dios. Pero desde el capítulo 4, versículo 26, hasta el capítulo 5, Moisés se enfoca específicamente en la descendencia de Set, una descendencia piadosa, humilde, teocéntrica, es decir, que todo giraba alrededor de Dios.
Esta descendencia invocaba el nombre de Jehová. Por lo tanto, podemos afirmar que estas personas, la descendencia de Set, eran los hijos de Dios. Eran los hijos de Dios. La Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo se le llama a los salvos en la Biblia? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Esta descendencia de Set constantemente adoraba y servía a Jehová el Señor. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pasaron los años y los hijos de Dios, es decir, la descendencia piadosa de Set, codiciaron la hermosura de las mujeres que eran hijas de los hombres, la descendencia de Caín. Se unieron en matrimonio con mujeres de hijos malvados. Estas dos descendencias totalmente diferentes y opuestas se unieron en matrimonios mixtos y esto fue lo que desencadenó el desagrado del Señor. La descendencia de Set era la descendencia de donde vendría Cristo y ahora se estaba mezclando y corrompiendo con una descendencia malvada y humanista y por lo tanto Dios enviaría un juicio. Esa es la explicación, hermano. Porque tenemos que aferrarnos al contexto. Génesis nos viene hablando de dos descendencias. Los hijos del diablo, Caín, los hijos de Dios, la descendencia de Set. ¿Qué pasó? En un momento se unieron en el matrimonio. Y eso produjo un desagrado al Señor a tal punto que decidió destruir la raza humana. ¿Y cómo lo podemos comprobar esto? Este mismo desagrado del Señor se lo hizo saber años más tarde a la nación de Israel. Por favor, acompáñeme a Deuteronomio 7, capítulo 7, versículos 2 al 4. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 2 al 4. Cuando Dios le va a entregar la tierra prometida, y Jehová tu Dios, dice, y Jehová tu Dios la haya entregado delante de ti y la hayas derrotado, la destruirás del todo. No harás alianza ni tendrás de ella misericordia. Está hablando de los pueblos paganos, incrédulos. No emparentarás con ella, no darás su hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. La misma escena, el mismo escenario. Dios aquí es muy claro. Si ellos se mezclaban con los paganos, sufrirían dos consecuencias. Número uno, los paganos lo apartarían de Dios, desviarían el corazón para adorar y servir a otros dioses. Esa sería una consecuencia si el pueblo de Israel se unía con esos pueblos paganos. Los israelitas terminarían adorando a dioses falsos. Y la segunda, Dios pronto los destruiría. Este es un pecado con terribles consecuencias. Es la misma escena, hermano. Cuando Set y la descendencia de Caín se unieron, produjo un desagrado terrible al Señor y trajo juicio. Aquí con la nación de Israel le está diciendo exactamente lo mismo. No darás tu hijo a tu hija, ni tu hija a tu hijo, porque yo los voy a destruir pronto. Hermano, aquí hay una gran advertencia y esta advertencia se repite en toda la Biblia
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios no aprueba bajo ningún punto de vista el matrimonio mixto. Es decir, la unión entre un hijo de Dios y una hija del diablo, o entre una hija de Dios y un hijo del diablo. No aprueba un matrimonio mixto. Ahora, quiero hacer una aclaración. Si un matrimonio, uno de los dos conoció al Señor, no estamos hablando de ese escenario. Estamos hablando de alguien que es soltero y decide casarse con alguien que es opuesto a su fe. Estamos hablando de ese caso. Esta relación de casarse un hijo de Dios con una hija del diablo o viceversa, no solamente es una situación peligrosa, sino también pecaminosa. Pecaminosa. En 2 Corintios capítulo 6, 14 al 16, Pablo es muy claro, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Estos versículos muestran claramente que no hay cosas en común entre un cristiano y un incrédulo. No hay compañerismo, dice el pasaje, no hay comunión, no hay concordia, no hay acuerdo. Hermanos, personalmente he visto a muchos jóvenes, especialmente mujeres jóvenes, cristianas, que en su soltería eran una bendición para la iglesia, comprometidas, serviciales, consagradas, pero se casaron mal, se casaron con incrédulos. Y lo más triste de esto es que no aceptaron el consejo bíblico y se unieron en yugo desigual. Yo personalmente he tenido muchísimos ejemplos de eso. Le decíamos, no te cases, ese chico no te conviene, pero viene a la iglesia, dice que es creyente, es inconverso, su forma de vivir te está demostrando que es inconverso. No, se casaron. ¿Saben lo que pasa hoy? Pues yo los veo. Esas jóvenes hoy están anuladas. A duras penas asisten a la iglesia, mientras que sus esposos no quieren saber nada de Dios y de la iglesia. La Biblia no miente. Unirse en yugo desigual trae terribles y amargas consecuencias, porque Pablo dice, no hay compañerismo, no hay comunión, no hay concordia, no hay acuerdo y no hay la bendición de Dios. No está la bendición de Dios. Y en la mayoría de los casos, los hijos de estos matrimonios mixtos terminan perdiéndose en el mundo. Hermano, Dios no aprueba el matrimonio mixto. Joven soltero, chica soltera, Dios no aprueba el matrimonio mixto. No está la bendición de Dios allí. Siempre me gusta dar el ejemplo de la manzana podrida. Si usted toma una manzana podrida y la pone al lado de una manzana sana, ¿qué es lo que va a ocurrir? La manzana sana no va a restaurar la manzana podrida. Va a ser al revés. La manzana podrida va a corromper a la manzana sana. Y esto es lo que pasó cuando la descendencia de Set se unieron en matrimonio con la descendencia de Caín. Toda la raza humana se corrompió y pronto se olvidaron de Dios. Eso es lo que pasó. Y eso es lo que Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento le recalcaba a la nación de Israel. No tomen hijas de los pueblos paganos. Y Dios aquí los está culpando de esta maldad y los condenará a morir en el diluvio. Dios aquí no está culpando a los ángeles, está culpando a la raza humana.
Y el versículo 4 nos muestra una de las consecuencias que generó la unión de estas dos descendencias. Los hijos de esa unión fueron, dice, hombres valientes y de renombre. ¿Qué resultado trajo la unión de esas dos descendencias? Hijos valientes y de renombre. ¿Qué significa eso? Que esos hombres que vinieron, que vivieron exclusivamente para proclamar y exaltar su propio nombre, no el nombre de Jehová. Esa generación que tuvo como resultado esas dos uniones fueron una generación de hombres humanistas, hombres que vivieron para exaltar su propio nombre. Esta era una sociedad totalmente anti Dios. Ellos se olvidaron de invocar el nombre de Jehová y comenzaron a invocar y exaltar su propio nombre. Ellos buscaban su gloria, su propio nombre. Dios no estaba allí. Y esto mismo lo veremos más adelante después del diluvio, cuando los hombres edificaron la torre de Babel. Ellos querían hacerse un nombre en la tierra. Un nombre. Y este ha sido el problema del hombre en todos los tiempos. Las personas quieren vivir para agradarse a sí mismos, no para agradar a Dios. Las personas buscan su propia gloria, no la gloria de Dios. Ellos están más preocupados por su reputación que por la reputación de Dios. Hermanos, cuidado con esto. Todos nosotros muchas veces somos tentados a buscar nuestra gloria, no la gloria de Dios. Todos luchamos con algo de humanismo en nosotros. Hacemos aún cosas buenas y piadosas, pero no para la gloria de Dios, sino para mi propia gloria. Para mi nombre, para que la gente me conozca a mí, no a Dios. Y a veces, hermano, lamentablemente, y no estoy en contra de las redes sociales, a veces las redes sociales se usan para eso, para que la gente vea quién soy yo, no tanto quién es Dios. Cuidado con el humanismo. Nosotros muchas veces somos tentados a buscar nuestra gloria, no la gloria de Dios. La Biblia dice que nosotros los cristianos ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino vivir para aquel que murió por nosotros. Ser cristiano es morir a mi gloria y vivir para la gloria de Dios. Eso es ser un cristiano. Muero a mi gloria. Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, en primer lugar, hermanos, podemos ver la acusación de Dios. Estos hombres eran carnales, malvados, rebeldes y habían tomado la drástica decisión de unir las dos descendencias. La descendencia de Seth, ¿qué es lo que vio en la descendencia de Caín? No vio virtudes espirituales y morales, vio hermosura. ¿Dónde pusieron su foco? En la belleza física. Lo que pasa hoy en el mundo, la belleza física. No vemos que ellos buscaron virtudes espirituales o morales en esas mujeres, sino belleza física. Y por causa de esa unión, los hijos de Dios con los hijos del diablo, nació una generación de hombres humanistas que solamente le interesaba proclamar su propio nombre, no el nombre de Jehová. Entonces vimos en primer lugar la acusación. Pero personalmente, hermano, por el contexto, no creo que eran ángeles los hijos de Dios. Era la descendencia de Seth. Pero como dije antes, respeto a los que piensan diferente. En segundo lugar, vamos a ver las pruebas de esa acusación. Versículo 5. Volvemos a Génesis 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Las pruebas. Dios primero los acusó de su maldad
ahora va a dar las pruebas de esa maldad que los hombres estaban viviendo y practicando en esa época. La raíz de toda maldad, en primer lugar, veremos que la primer prueba de toda esa maldad era una maldad interna. Dice el versículo, todo designio de los pensamientos del corazón. Del corazón. La raíz de toda maldad que existe proviene del corazón de las personas, viene de adentro, viene de nuestro interior, hermano. El Señor está diciendo que ellos eran malvados y ¿cuál era la raíz de esa maldad? Su propio corazón, su propio corazón. Lo que Dios quiere recalcar en Génesis 5 es que el problema del hombre no está fuera de nosotros. El problema del hombre no es la sociedad, no son los padres como que no me supieron criar. El problema del hombre no son mis amigos que me mal influenciaron, no es el barrio donde yo vivo. El problema del hombre está acá adentro. Es nuestro corazón. Es nuestro corazón. Mi peor enemigo es mi corazón. Tu peor enemigo es tu corazón. Y el Señor lo está diciendo acá en Génesis 6:5. Toda esa maldad que había en esa época, ¿de dónde provenía? Del corazón. Del corazón, no era del entorno, del corazón. Lo mismo dijo Jesús en Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y fíjense cómo termina el Señor esta descripción. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Maldades. Si prestamos atención, Jesús aquí no mencionó ninguna cualidad, virtud o bondad que salga de nuestro corazón. Todo lo que sale de nuestro corazón son maldades. Maldades. Como dice un refrán muy conocido, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Todos nosotros pecamos porque somos pecadores. Todos pecamos, escuche bien esto, voluntariamente. Todos pecamos porque queremos pecar. Nadie peca involuntariamente. Y es por esta razón que toda persona necesita el Evangelio. El Evangelio no solo ofrece un Salvador, sino que el Evangelio también ofrece un corazón nuevo, un corazón regenerado, transformado. ¿Y qué es eso de un corazón nuevo, regenerado y transformado? Es lo que el Señor dijo, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Jesús dijo, si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Querido amigo, clama a Dios por un corazón nuevo, porque de lo contrario nunca irás al cielo. Nunca irás al cielo. No podemos entrar al cielo con un corazón lleno de maldades. Dios es santo. No podemos. Por eso Jesús dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y a quién se lo dijo? ¿A un borracho? ¿A un ladrón? Se lo dijo a un maestro de la ley de Israel, afirmando que todos somos pecadores y todos tenemos que nacer de nuevo. La primera prueba de la maldad de los hombres es que era algo interno, provenía de su corazón, no del entorno, de su corazón. La segunda prueba de la maldad de ellos es que era una prueba total, completa y radical, porque dice todo designio, todo deseo, era maldad.
Todo. Según la Biblia, el corazón es el centro de nuestros pensamientos, deseos y decisiones. Y lo que Dios quiere decir aquí en Génesis 6 es que tanto los pensamientos, sentimientos y decisiones estaban corrompidos. No había nada bueno en ellos. Cuando pensaban, pensaban pecado. Cuando sentían, sentían pecado. Cuando decidían, pecado. Todo su ser estaba afectado y contaminado por el pecado. Los teólogos llaman a esto la depravación total. La depravación total. El hombre es malo por naturaleza y es malo por elección propia. No hay un bebé que haya nacido bueno. Todos nacemos inclinados al pecado, pero también somos pecadores porque queremos ser pecadores. Decidimos pecar. Ahora, esto no significa que los hombres no hagan cosas buenas. Hay mucha gente que ha hecho muchas cosas buenas. Jesús mismo dijo, ustedes siendo malos dan cosas buenas a sus hijos. Y es interesante que Jesús dijo, ustedes son malos. Nunca dijo, ustedes son buenos. Ustedes siendo malos dan cosas buenas a sus hijos. No podemos negar que la mayoría de las personas hacen cosas buenas. El problema es que ellos hacen lo bueno no para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. Ahí está el problema. Los pecadores hacen cosas buenas, claro, pero no lo hacen para la gloria de Dios, lo hacen para su propia gloria. El pastor Sugel Michelén dice, no es que somos buenos y a veces hacemos cosas malas. No, somos malos y a veces hacemos cosas buenas. Esa es la descripción bíblica, hermano. Somos malos que a veces hacemos cosas buenas, pero no es que somos buenos y a veces hacemos cosas malas. Romanos 3:12 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aún Jesús dijo, el único bueno es Dios. El único. John Wesley dio una hermosa ilustración. Si a un león le ponemos un pedazo de carne y también le ponemos una planta de lechuga, ¿qué es lo que el león va a elegir? La carne. La carne. ¿Por qué? Porque el león, por naturaleza, es un carnívoro. De la misma manera, si a un hombre le ponemos pecado y le ponemos una Biblia, ¿qué es lo que el hombre va a elegir? El pecado. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza es un pecador y todas sus facultades están dominadas y controladas por el pecado. La naturaleza nuestra es inclinada al pecado, no a las cosas de Dios. Por eso cuando un hombre busca a Dios, ama a Dios, adora a Dios, se ha producido un milagro, porque Dios cambió ese corazón. Si no, es imposible. Como dije la vez pasada, si a partir de hoy el diablo dejaría de existir y nos iríamos a vivir a un desierto alejado de toda tentación mundana, aún seguiríamos pecando, porque por naturaleza somos pecadores y todo nuestro ser está bajo el gobierno del pecado. Seguiríamos pecando aun cuando el diablo deje de existir y nos vayamos allá al desierto de Sahara y no tengamos ninguna tentación mundana, seguiríamos pecando. Porque por naturaleza somos pecadores. Es por eso que la solución para el pecado es Cristo. Cristo dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo. Cristo es la única persona que puede darle libertad a un pecador que está dominado, gobernado por el pecado. La primera prueba de la maldad de los hombres es que esa maldad era interna, provenía de sus corazones, no de su entorno. La segunda prueba de la maldad de los hombres es que era total, completa, radical. Todos sus pensamientos, deseos y decisiones estaban dominados por el pecado. Y la tercera prueba de la maldad de los hombres es que era continua,
Dice, todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. Lo que habrá sido vivir en esa época, hermano. Y nosotros hoy nos estamos acercando a eso. Porque Jesús dijo que cuando Él venga, será como los días de Noé. La maldad se irá en aumento. De continuo solamente el mal. Todo ser humano peca desde la cuna hasta la tumba. No hay un día en que los hombres no pequen. No hay un día en que no pequemos, hermano. Aún nosotros los cristianos, no hay un día en que no pequemos. ¿Quién puede decir aquí, yo ayer no pequé? ¿Alguien puede levantar la mano? O puede decir, estoy celebrando hace un mes que no peco. Quizás hoy antes de venir a la reunión ya pecamos y quizás acá en la misma reunión hemos pecado. ¿Cuándo usted le dijo, Dios te doy gracias porque hace un año que no peco? Pablo mismo dijo, ni yo lo he alcanzado. No hay otra cosa que el hombre desee más que pecar. Así era esta generación antes que Dios enviara el diluvio. Pecaban constantemente, continuamente e incansablemente. El pecado para ellos era como el alimento de todos los días. Proverbios 4:16 dice algo similar, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Así era esta generación antes del diluvio y así también hoy es el mundo. Gente que practica el pecado. Así como un hombre practica un deporte, los impíos practican el pecado. Alguien que practica un deporte lo hace gozosamente y constantemente. De la misma manera, un incrédulo practica y disfruta el pecado, pero lo más triste es que ellos creen que son libres, pero según la Biblia son esclavos del pecado. Solo Cristo hace libre a las personas de la esclavitud del pecado. No es la religión, es Cristo. Entonces vimos la acusación, las pruebas y ahora vamos a ver la sentencia. Versículos 6 y 7. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Después que Dios acusó a la humanidad y dio prueba de su maldad, ahora Dios va a dar la sentencia. Pero antes es importante explicar una aparente contradicción acerca de Dios. ¿Qué es eso de que Dios se arrepintió? La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Moisés nos está diciendo a través de Génesis se le llama lenguaje antropomórfico, término de seminario. Esta es una manera de atribuirle a Dios reacciones humanas para que de esa manera nosotros los seres humanos podamos entender a Dios, como por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios nos cubrirá con sus alas, eso no significa que Dios tiene alas, ni que Dios es un pájaro, ni que Dios es un ángel. Eso significa que Dios nos protege, nos cubre. Es un lenguaje humano para poder entender a Dios. O cuando Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No está diciendo que Él es una madera de 2 metros por 70 centímetros. Está diciendo que Él es el medio para poder entrar a la vida eterna. Es un lenguaje humano. Pero aquí Génesis no significa que Dios se arrepiente, ya que Dios no cambia. Dios no se equivoca. Alguien que se arrepiente es porque se ha equivocado y cambia su manera de pensar y actuar. Lo que el pasaje nos quiere decir es que Dios
le dolió en su corazón la maldad de sus criaturas que habían sido hechas a la imagen y semejanza de él. Ahora estas mismas criaturas estaban corrompidas en gran extremo. Y en el versículo 7 dice, me arrepiento de haberlos hecho. Me arrepiento. Es decir, le dolió al Señor de haber creado criaturas para que le adoren y ahora estaban en rebeldía con él. Les dolió. Un escritor dijo lo siguiente en cuanto a este comentario: a Dios le dolió haber creado al hombre, pero nunca vemos en la Biblia que a Dios le dolió haber redimido al hombre. Precioso. A Dios nunca le dolió redimir al hombre. Sí le dolió crear al hombre. Dios en Isaías dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Ese es un dolor que nosotros como humanos también tenemos. Cuando vos le das algo a una persona, le brindaste todo y de pronto esa persona te traiciona. Es un dolor terrible. Bueno, eso es lo que sentía Dios. Un dolor en su corazón. Pero Dios no se arrepiente, hermano. Porque Dios no cambia, Dios no se equivoca, Dios no peca. Nosotros sí tenemos que arrepentirnos, porque nosotros sí pecamos. Y hermanos, aquí hay algo para que todos nos podamos examinar. Y nos tendríamos que preguntar, ¿a nosotros también nos duele el pecado que vemos en el mundo? ¿A nosotros también nos duele el pecado que vemos en otros creyentes? Pero esto es lo más importante. ¿Nos duele el pecado que vemos en nuestra propia vida? ¿Nos duele el pecado que vemos en nuestra propia vida? A veces pienso que no. Tenemos un problema físico y corremos enseguida al médico. Pero quizás tenemos envidia, amargura y lo dejamos ahí. No nos duele, no nos duele. Acá podemos ver claramente, a Dios le duele el pecado. Oh, que nosotros, hermanos, pudiéramos tener ese sentimiento de dolor y desagrado frente al pecado, como lo tuvo el Señor. Fue por causa del pecado que el Santo Hijo de Dios fue herido y molido, fue angustiado y abandonado, fue torturado y muerto. Fue por causa del pecado. Mira si a Dios no le duele el pecado. ¿A nosotros nos duele el pecado, hermano? A veces pienso que no. Pienso que no nos duele, porque almacenamos pecado en nuestro corazón, no lo confesamos, no lo dejamos, no lo abandonamos, es como que no nos duele. Y el versículo 7 está la sentencia: Dios destruirá a la humanidad por causa de su perversidad y ese juicio alcanzaría también los animales. En el versículo 7 se nos enseña dos verdades, hermano. Número 1, todo juicio o castigo divino es por causa del pecado de los hombres. Todo juicio divino es por causa del pecado de los hombres. Todos los juicios registrados en la Biblia fue por causa del pecado. Todos los juicios que el mundo hoy experimenta es por causa del pecado. Terremotos, inundaciones, huracanes, tsunamis, epidemias, todo es causa del pecado. Y todo juicio que vendrá en el mundo futuro tiene una sola causa: el pecado de los hombres. No hay otra razón. Nunca los juicios y castigos vienen por causa de Dios, vienen por causa del pecado de los hombres. Fíjese cómo dice el versículo 13 del capítulo 6. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Por qué Dios destruiría la tierra? Por causa de ellos. No era un problema de Dios, era un problema de la raza humana.
Y número 2, esta decisión de parte de Dios en destruir a los hombres indica claramente que aún la descendencia de Set se había contaminado, se había apartado de Dios. Lo que al principio fue una generación de hombres piadosos, ahora se habían convertido en una generación de hombres perversos. Esto es una alerta para todos nosotros. Cuando nos mezclamos con el mundo nos irá apartando sutilmente de Dios y empezaremos a ceder nuestros principios bíblicos y la próxima generación no querrá saber nada de Dios. Nada, como pasó con la descendencia de Set. Ellos comenzaron invocando el nombre de Dios, adoraban, volvieron a los sacrificios, pero a medida que fue pasando el tiempo, ellos se fueron acercando al mundo, mezclándose con el mundo, y los principios bíblicos se negociaron. Y la próxima generación no quiso saber nada de Dios. Pero en el versículo 8, leamos el capítulo 6, versículo 8 de Génesis, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Este versículo 8, hay una luz de esperanza. Dios preservó a Noé y a su familia y lo hizo por gracia. Dice que Noé halló gracia, hermano, por gracia, favor inmerecido. Dios a través de Noé preservaría la simiente de la mujer de donde vendría Cristo. Con Noé, Dios también daría un nuevo comienzo a este mundo. Esto nos enseña que Dios, aún en los tiempos y épocas de oscuridad espiritual, Dios siempre tiene un pequeño remanente de hombres fieles y piadosos. Siempre. Aún en los momentos más oscuros espirituales, Dios siempre tiene un pequeño remanente de hombres fieles, piadosos, que no se han contaminado con el mundo. Dios nunca quedará sin testigo en esta tierra. Oh, que podamos nosotros pertenecer a ese pequeño grupo de hombres fieles, piadosos, que no se han mezclado y contaminado con el mundo. Gloria a Dios por eso. Dios nunca se deja sin testigo. Aún en el tiempo de la Reforma, Dios levantó a un grupito de hombres que protestó contra la organización religiosa católica en ese entonces y volvió un avivamiento. Aún Elías decía, Señor, yo solamente he quedado, no, yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas. Dios siempre se reserva un grupito pequeño de hombres fieles, como una luz de esperanza en un mundo lleno de oscuridad. Que en verdad podamos nosotros pertenecer a ese grupito de hombres que no se mezcla con el mundo, que se mantiene puro, que predica el Evangelio, que invoca a Cristo. Termino con 2 breves conclusiones, hermano. Número 1, para nosotros los creyentes, así como Dios por gracia preservó a Noé del juicio, de la misma manera cada cristiano ha sido preservado del juicio eterno por la gracia de Dios. Hermanos, nunca creamos que nosotros hemos sido salvados del juicio venidero porque somos una mejor generación que la que existió antes del diluvio. No, hermano. Hemos sido salvados de la misma manera como fue salvado Noé, por gracia, por gracia. ¿No deberíamos vivir agradecidos a Dios todos los días? ¿No deberíamos estar consagrados y comprometidos porque hemos sido beneficiados con una salvación tan grande y merecida? ¿No deberíamos predicar el Evangelio advirtiendo a las personas sobre el juicio venidero que Cristo es el único Salvador? Cuando entendemos la gracia de Dios, no podemos estar de brazos cruzados ni callados, ni callados. No es un ejemplo en ese sentido. Él solo contra el mundo. Solo contra el mundo. Pero Él fue salvado por gracia y nosotros también hemos sido salvados por gracia. Y nos queda ahora a nosotros, hermanos, seguir en esta batalla donde el diablo te ataca en la mente, el mundo te seduce
a que vos vayas con ellos. Y nuestro corazón nos engaña. Nuestro corazón, nuestro propio corazón nos engaña. El mundo nos seduce y el diablo te ataca. Que podamos ser fieles, hermano. No seguir a la mayoría, seguir a Cristo, seguir a Dios. Él no se equivoca. Y para aquellos que no son del Señor, querido amigo que aún no eres del Señor, escapa del juicio venidero que está por venir. Hay un juicio que está por venir. Dios ha determinado que va a destruir este mundo, ya no con agua, sino con fuego. Y castigará a todos aquellos que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para ponerse en cuentas con Dios. No es mañana. Nadie tiene la garantía que va a estar mañana, por más joven y sano que hoy se encuentre. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para escapar de ese juicio que viene sobre este mundo malvado, este mundo anti-Dios, humanista, que le ha dado la espalda a Dios. Hoy. Y nosotros los creyentes, hermanos, miremos a Cristo, el mejor y mayor ejemplo de perseverancia. No miremos al mundo. El mundo va camino a la condenación. Miremos a Cristo.